bienvenidos a mi canal Ideas Mil Colegas, estrenando temporada. Vamos a empezar la temporada de invierno, aunque aquí el invierno no llega hasta noviembre. Pero bueno, habrá que aguantarse. Hoy voy a presentar estos caballetes que hice ya algún tiempo. Concretamente estos los hice en enero del 2017. Quiero dejar claro que este diseño no es idea mía. Pertenecen a un chico que dirige un canal que se llama Los Bestauradores. Este muchacho pues hace varias cositas, entre ellas le vi sus caballetes, me gustaron como los tenía y se los imité. Incluso diría que en su canal se verá mejor explicado el proceso de construcción de estos caballetes que en mi vídeo, porque como ya dije en su momento, mis vídeos estaban hechos un poco sin intención de subirlos a internet. Y bueno, no sé si a lo mejor lo que es la traza y el tema del cálculo de los ángulos y tal puede resultar un poco lioso en mi vídeo. En el vídeo de los restauradores está muy bien explicado. Pues nada, para bien o para mal, ahí va el vídeo, espero que os guste y al menos paséis un ratillo entretenido. Ahora nos vemos. En su momento ya hice el plano de los caballetes. Aquí tengo la plantilla de corte, como se puede leer aquí, ¿vale? Y este es el esquema que tenemos que dibujar. Generalmente yo este esquema lo dibujaba en el suelo. Lo vamos a dibujar ahora encima de la mesa. Tampoco la mesa es... ¿Vale? O sea, tampoco es 35 y luego pues hay que hacer este esquemita para tener ya poner aquí después la barra para hacer los cortes para que luego pues nada, vayan, cuando se asienten en el suelo pues se asienten plano. Bueno, pues ya tenemos la máquina calibrada. Había que hacer un esquemita tal que así. Se vio en el vídeo anterior. Entonces, de este vídeo a nosotros nos interesan una sucesión de marcas. Nos interesa esta marca, que es el centro. ¿Vale? Nos interesa esta marca, que es el centro. De aquí a aquí hay 35. Esto es la otra marca que nos interesa. Y de aquí a aquí hay 35, hablamos de centímetros. ¿Vale? Entonces sigue una línea recta hasta allí. ¿Vale? Aquí tenemos, sí, se puede hacer así. Aquí tenemos el centro. Aquí tenemos el centro se enfoca. Aquí tenemos el centro. Y esto de aquí, esto y esto es lo que mide estos son 4 centímetros, que es lo que mide la barra de metal. ¿Vale? Y esto es el centro. Entonces yo lo que quiero ahora es hacer unos cortes para que esto quede guay. Bien, esto es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Como hemos cogido la pata 1A derecha, vamos a ponerla. Esto sí está recto, pues esto va a ser lo que va a ir en contacto con el suelo. Esto no, ¿vale? Esto va a ir por arriba, que de aquí habrá que cortar un trozo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a colocar esto. Esto es que claro, una mano y con la otra. Bien, la esquinita aquí. No sé si se aprecia, ¿ves la esquinita donde termina la marca? No así, así no. Así. La esquinita aquí. ¿Vale? Aquí. Y aquí, obviamente, pues esto hay que moverlo. Y ahora, el grosor de la pata tiene que entrar dentro de estas dos marcas de aquí. Es decir, no puede ir ni aquí, ni aquí, ni aquí. Esto tiene que ir centrado aquí en medio. Es decir, este lado toca esta marca y el otro lado tiene que tocar la otra. Ahí está. Ya podemos decir que tenemos la pata preparada para marcar. Vamos a marcarla. De lo que se trata es de que esta línea que va por aquí siga por encima de la pata. Marcar aquí debajo. Aquí, a continuación de la línea, ahí. Aquí. Y ahora con ayuda de la escuadra, esta raya la llevaré hasta aquí y la llevaré hasta aquí. Hasta aquí.
¿vale? Y este será más o menos el corte que habrá que hacerle para que esto siga recto. Aquí lo mismo, aquí se levanta aquí un poquito esto, aquí se marca aquí y por atrás también, aquí, y ahora esta línea que tiene que seguir, bueno, pues ha sido abajo de buen cubero aquí, y esta línea tiene que seguir recta por aquí. Esta línea hay que hacerla también que vaya recta por aquí y por aquí, porque esta línea nos va a servir, ya lo veremos, para marcar el orificio donde tenemos que hacer el agujero, para que sea un agujero concéntrico, para hacer la tijera, para hacer la bisagra. Aquí no se verá, para hacer la bisagra, ¿de acuerdo? Esto se queda así, y como veis el patrón que continúa es el mismo. ¿Ves? El patrón es el mismo, ¿ves? Aquí, fíjate que los puntos todos se tocan, los puntos, y ahora cuando hagamos las otras 4 el patrón continuará por aquí, los puntos todos se tocan, y estos vértices igual se cruzan aquí, ¿ves? Se cruzan aquí. Bueno, ya tenemos el corte hecho, ya tenemos puesto esto presentado. Mide 3 veces, corta una. Bueno, tras cortar, como hemos dicho, las maderas, los metales, las patas, esto es la parte de arriba, ¿de acuerdo? Esto es la parte de arriba de la borriqueta. Bueno, vamos a cortar ahora las que van al suelo. Se supone que esto va así. Bien, conservamos todavía una trazada que nos servirá como guía para marcar el orificio donde va a ir el tornillo este. Y ahora, aquí, a 2 centímetros de aquí, irá un agujero. Aquí, y ya lo trataremos con el tablero de columna. Vamos a meter el tornillito. Comprobamos que el tornillo entra con suavidad. Vale. Pues ahora vamos a meter el tornillo dentro de esta de aquí. Vale. Veis que esto está cojo. Veis que aquí hay como un desnivel. Pues lo vamos a solucionar con esto. Ya están las dos patas al mismo nivel. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora vamos a... ya tenemos la tijera. Ahora vamos a abrir las patas hasta que esto esté enfrentado. ¿Veis que aquí hay un escalón? Pues ese escalón no tiene que estar aquí. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir más. Vamos a ver. Hasta aquí. Hasta aquí. Esto está ya planito. Vale, pues ahora vamos a comprobar si esto está hecho bien. La apertura de una punta a la otra tiene que ser de 70 centímetros. Bueno, aquí ponemos esto sin forzar porque si la tiro para atrás, cierro los temas. ¿Qué tal? Justito, 70. Esta barra cerrará sobre esta. Con lo cual, aquí hay que poner la chapilla esta. ¿Qué hacemos con la chapilla esta? Buscamos una arandela y la ponemos aquí encima. Tal que así. Y ahora ponemos esto encima. ¿Dónde? Aquí. Aquí no. Hay que ponerlo justo donde entra la tijera. Ahí. Aquí. ¿Vale? Ahí. Cuando termina la tijera, ahí. Nuestro punto de referencia es la puntita esta. ¿Vale? Yo ahora lo que hago es hacer una marca a los lados, para luego tenerlo como referencia. Le ponemos una arandela debajo. ¿Por qué? Porque aquí veis una arandela. Vamos a darle un poquito de separación, tampoco queremos que esto esté ahí. Entonces le ponemos aquí una arandelita aquí. Como tenemos las marcas que hemos hecho antes, sabemos exactamente dónde va el tema. Y ahora lo fijamos con esto, para que no se nos mueva.
tenemos los topes puestos, ya tenemos ahí la seguridad de que la apertura de las patas son de 70 centímetros. Aquí están los dos chasis de las burriquetas. Aquí está ya la primera, la segunda. Aquí está en su sitio, ¿vale? Pues ahora aquí yo quiero que el corte está ahí, vaya donde yo quiero que vaya. Y está justito, con lo cual tengo que cortar justo por encima de la raya. Ni más acá, ni más allá, justo encima de la raya. Esta pata va aquí. Ya tenemos aquí presentada el caballete tal y como mañana empezaremos con él. Esto tiene que estar flojito para poder manipularlo, ¿de acuerdo? Esto tiene que poderse mover, o sea, esto no puede estar apretado a tope, ¿vale? Ahora vamos a hacer el control de calidad. Han superado la prueba. Ya sí que despido el proyecto. Ya está hecho. Bueno, pues eso es todo. La verdad que han tenido bastante éxito los caballetes estos. Hay un refrán, aparte de todo esto, hay un refrán que reza lo siguiente. Es un poco derrotista. Dice que el ingeniero inventa y el tonto copia. Yo no sé vosotros, yo estoy en total desacuerdo con esa afirmación. Yo creo que estamos todos para ayudarnos y si, bueno, en un momento dado alguien puede aprender algo de otra persona, bienvenido sea ese aprendizaje o esa experiencia adquirida. Además, la capacidad de construir algo partiendo de cero, siguiendo las instrucciones de otra persona, yo creo que también tiene su mérito. Por eso, desde este humilde canal, quiero agradecer a Jake de los restauradores por compartir su talento. Gracias a él podemos construir cosas muy prácticas que nos vienen muy bien. Bueno, no me alargo más. Si os ha gustado, le dais like, que eso siempre anima. Sin más dilación, hasta pronto y a ver qué es lo siguiente que pongo, que no tengo ni idea de qué es lo siguiente que voy a hacer. Muchas gracias por ver vídeos y hasta la próxima.